Mushoku Tensei, volumen 5. Niñez, el arco del reencuentro. Intermedio, Eris, la asesina de goblins. Disculpas por la abrupta digresión, pero hablemos de un joven llamado Cliff Grimoire. Cliff tenía 12 años en la actualidad, justo entre Eris y Rudeus en edad. Cuando era niño, había residido en un orfanato en Millision. Esta instalación fue operada por la Iglesia Milis y sirvió como símbolo de su poder y prestigio. Naturalmente, no le faltaron fondos ni apoyo, sus niños fueron bien cuidados en todos los sentidos, y muchos finalmente fueron adoptados. Después de varios años en esta institución de lujo, Cliff fue adoptado a la edad de 5 años por su actual padre adoptivo. Este era Harry Grimoire, un anciano de alto rango en la Iglesia Milis. Una vez que Cliff se unió a la casa de Harry, se sometió a un riguroso programa educativo diseñado para nutrir sus talentos naturales. En solo unos pocos años, alcanzó un rango avanzado en magia de curación, desintoxicación y golpe divino. También aprendió a lanzar hechizos de rango intermedio en todas las disciplinas de magia ofensiva, e incluso hechizos de fuego de nivel avanzado. En una palabra, Cliff fue un prodigio. Todos los que rodeaban al niño lo colmaron de elogios, todos le dijeron que algún día dejaría su huella en el mundo. En estos aspectos, sus primeros años fueron similares a los de Rudeus. Pero a diferencia de Rudeus, que tenía los recuerdos de su vida anterior para mantenerlo humilde, Cliff se volvió arrogante. El chico estaba lleno de sí mismo, francamente. Mucho. En cierto sentido, era difícil culparlo. Incluso entre sus instructores, no había nadie que pudiera usar una variedad tan amplia de magia con tanta habilidad como él. Algunos podían lanzar hechizos de sanación de nivel santo, es cierto, otros habían dominado los hechizos de desintoxicación de nivel santo. Sin embargo, solo Cliff fue avanzado en 4 disciplinas distintas. La amplitud de sus habilidades era tal que algunos dijeron que era un sabio en ciernes. El ego del chico crecía día a día. Poco a poco, dejó de escuchar a sus tutores por completo. Algún día en el futuro, se esperaría que Cliff sucediera a su padre adoptivo y ocupara un puesto en la Iglesia Milis. Cliff era consciente de esto, por supuesto. Pero en la actualidad, anhelaba ser un aventurero. ¿Por qué un aventurero?, te preguntas. La causa radica en sus primeros años en el orfanato. Muchos de los que se criaron en esta instalación se convirtieron en aventureros. Aquellos niños que no fueron adoptados antes de su 10º cumpleaños fueron enviados a una escuela operada por la Iglesia Milis, donde se sometieron a 5 años de entrenamiento en las artes prácticas de combate de la esgrima y la magia. Después de graduarse, aceptaron trabajos adecuados a sus talentos particulares. Aquellos que produjeron excelentes resultados en lo académico, el manejo de la espada y la magia a veces se convirtieron en caballeros, pero la mayoría de estos graduados terminaron como aventureros. Estos hombres y mujeres jóvenes pasaban con frecuencia para visitar su antiguo hogar. Disfrutaron la oportunidad de ponerse al día con sus antiguos maestros y de contar historias emocionantes de sus aventuras a los niños que viven allí. Muchos de los huérfanos, cautivados por estas historias, soñaban con seguir sus pasos, y Cliff no fue la excepción. Por supuesto, no creía que su sueño se hiciera realidad. A pesar de lo que deseaba su corazón, entendía claramente sus circunstancias actuales. Un niño adoptado de un orfanato no podía esperar elegir su propio destino. Podía aceptar eso, al menos al principio. Pero la aburrida rutina de su vida diaria se desgastaba en Cliff, y los constantes elogios que recibía le hinchaban la cabeza. Y así, un día, se le ocurrió la idea de huir de su hogar para registrarse como aventurero. En realidad, solo quería poner a prueba sus habilidades. Incluso algunos de sus instructores de magia se habían hecho un nombre como jóvenes aventureros. Seguramente debería adquirir alguna experiencia similar mientras era joven, al menos, eso era lo que se decía a sí mismo. Con el bastón que su padre adoptivo le había regalado por su 10º cumpleaños en sus manos, Cliff se dirigió del Distrito Divino al Distrito de los Aventureros, donde se compró una túnica de mago azul. Ahora que estaba vestido como corresponde, se dirigió al gremio. Preocupado de que la iglesia lo localizara rápidamente si se registraba como sanador, decidió incluir su profesión como mago en su lugar. Por alguna razón, pensó que esto marcaría la diferencia. Muy pronto, el registro de Cliff se completó.
Ahora era oficialmente un aventurero. Un mundo completamente nuevo de peligro, emoción y gloria se había abierto ante él. Con el corazón latiendo con júbilo, Cliff miró alrededor de la habitación. Casi todos los que vio eran hombres musculosos. Estaba claro que la mayoría de ellos eran espadachines o guerreros de oficio. Cliff había aprendido de los aventureros que visitaron el orfanato que los hechiceros talentosos tenían una gran demanda. Supuso que simplemente presentándose a sí mismo como un mago, rápidamente encontraría un lugar en el equipo de alguien. No había prestado atención a la explicación de la recepcionista sobre el sistema de rangos del gremio, por lo que pensó que podía saltar directamente a cualquier equipo, independientemente de su rango. Eso no va a funcionar, chico. Inevitablemente, fue rechazado. Todos a los que se acercó lo ignoraron sin rodeos. Cuando esto sucedió por cuarta vez consecutiva, la paciencia del niño finalmente se agotó. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejas entrar en tu equipo? Ya te dije. Nuestros rangos son diferentes. ¿Qué importa eso? Soy tan poderoso como cualquier mago de rango A. Deberías estar agradecido de que incluso esté dispuesto a trabajar con personas como tú. ¿Qué demonios? Ya tuve suficiente de tu mierda, estúpido mocoso. ¿De verdad quieres pelear conmigo a quemarropa? Lo único que saben los tontos es cómo blandir una espada. No me volvería demasiado arrogante si fuera tú. Pequeña mierda. El corpulento aventurero frente a Cliff dio un paso adelante y lo agarró por la pechera de su camisa. No era así como había esperado que fueran las cosas, pero si lograba derrotar a este hombre, serviría para demostrar su fuerza. Para. Estás siendo infantil. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo, una chica pelirroja de su edad intervino para intervenir. Demos un pequeño paso atrás en el tiempo. Esa misma mañana, Eris Boreas Greyrat se había separado de Rudeus y Ruiger para visitar el gremio de aventureros de Millision. Mientras se apresuraba por la calle principal que conducía al edificio, la sonrisa en su rostro era tan grande que cualquiera que la viera probablemente también habría sonreído. Llevaba su atuendo de aventurera habitual, una camisa gruesa, un protector de pecho de cuero, pantalones de cuero y botas de suela fina pero duraderas. Con el arma en la cadera, era obvio a simple vista que era una espadachina de profesión. Hoy, había elegido no usar su capucha habitual. Durante el último año, había aprendido que usarlo en un gremio era una buena manera de confundirse con un mago, lo que tendía a alentar a hombres extraños a acercarse a ella. En poco tiempo, Eris había llegado a su destino. El gremio de aventureros de Millision se encontraba al final de una calle importante. Era la sede de toda la organización y el edificio más grande del distrito de los aventureros. Su imponente puerta de entrada no fue suficiente para intimidar a Eris. Caminó hacia el interior. Sin embargo, el tamaño del vestíbulo del edificio casi la hizo detenerse y cruzarse de brazos. La sala no solo era más grande que cualquier otra cosa que hubiera visto en otros edificios del gremio, era más grande que el salón de banquetes de la mansión de su familia en Roa. Cualquier hombre o mujer joven que pusiera un pie aquí para registrarse en el gremio probablemente habría dudado ante esta impresionante vista. Pero, por supuesto, Eris no era una recién llegada tímida. Ella era una aventurera de rango A, una veterana establecida. Solo le tomó un segundo hacer una línea recta hacia el tablero de anuncios. El tablero aquí era mucho más grande que cualquier otro que hubiera visto hasta ahora, pero no obstante estaba lleno de hojas de papel. Cruzando los brazos, Eris comenzó a mirarlos. Hoy, en lugar de dirigirse a las tareas de rango B que eran el pan y la mantequilla de fin del camino, estaba estudiando la sección de rango E del tablero, buscando tareas clasificadas como misiones abiertas. Se trataba de misiones especiales, publicadas periódicamente por el país en el que se encontraba el gremio. Sus recompensas estaban en el lado inferior, pero como eran de alta prioridad, cualquier aventurero podía aceptarlas independientemente de su rango. No había habido ninguno de estos en el continente demoníaco, por supuesto. No se encontraron países allí. De entre un puñado de misiones abiertas, los ojos de Eris se fijaron en una en particular. Abierta. Misión: exterminar goblins. Recompensa:
10 millones de monedas de cobre por oreja. Detalles: ayuda a eliminar a la población local de goblins. Ubicación: este de Millition. Duración: fecha límite: ninguna. Cliente: los Santos Caballeros de Milis. Notas: los nuevos aventureros deben tener cuidado con los hobgoblins, que a veces se encuentran entre grupos de goblins. No elimine esta solicitud del tablero, simplemente lleve las orejas que recolecta directamente al mostrador frontal. Los goblins eran una especie de monstruo que vivía principalmente en los límites entre bosques y llanuras abiertas. Tenían forma humanoide y usaban armas toscas, pero no podían comprender el habla humana. En pequeñas cantidades, en su mayoría eran inofensivos, pero si se dejaban solos durante demasiado tiempo, se reproducirían rápidamente y comenzarían a atacar cualquier aldea cercana. Fueron considerados una plaga algo peligrosa. Sin embargo, como residían en las afueras de áreas boscosas, también actuaban como una especie de amortiguador natural contra los monstruos más peligrosos que se generaban dentro de los bosques. Eran criaturas débiles y podían ser asesinadas sin demasiada dificultad por cualquier joven o mujer que supiera usar una espada. El gremio de aventureros se aprovechó de este hecho, ofreciendo tareas regulares de exterminio de goblin con recompensas levemente generosas como una especie de introducción a las misiones de combate. Además, aunque Eris no estaba al tanto de esto, las criaturas también se usaban a veces como una herramienta de tortura contra los espías extranjeros capturados. Por todas estas razones, el Reino Santo de Milis no hizo ningún esfuerzo por exterminar a los goblins dentro de sus fronteras, prefiriendo mantener su población en un nivel estable. Eris era una aventurera de rango a cuyas habilidades habían sido reconocidas por Ruigert Superdia, y era perfectamente capaz de vencer a un guerrero promedio de rango C solo con sus puños. Quizás se pregunte por qué se molestaría con un trabajo tan básico en este momento. Hubo dos razones. Primero, esto era algo que había soñado hacer durante mucho tiempo. Durante el breve periodo de su vida cuando asistió a la escuela, Eris a menudo había escuchado a un grupo de niños en su clase. Hablaban constantemente sobre lo que harían una vez que se convirtieran en aventureros. Su plan era comenzar cazando goblins. Después de ahorrar algo de dinero y hacerse más fuertes, eventualmente se dirigirían a las regiones del sur del continente central, donde podrían asumir trabajos de alto rango y sumergirse en laberintos. Al escuchar su charla emocionada, Eris comenzó a entregarse a estas mismas fantasías. Un día, se acercó al pequeño grupo y exigió que la dejaran unirse a la conversación, lo que de alguna manera condujo a una pelea en la que los golpeó brutalmente a los tres. Fue expulsada de su escuela, pero pronto conoció a Ghislaine, cuyas historias solo intensificaron su anhelo de una vida de aventuras. Después de conocer a Rudeus, constantemente soñaba despierta con convertirse en una aventurera con él. En su imaginación, formaron un grupo de dos, Eris la espadachina y Rudeus el mago. Juntos, desafiaron laberintos desconocidos en busca de tesoros. Cuando realmente se encontró varada en el continente demoníaco con él, sin embargo, las cosas se desarrollaron de manera muy diferente a sus fantasías. En particular, Rudeus resultó ser muy serio con todo el asunto. Mantuvo al equipo lejos de los laberintos y sus peligros desconocidos. Si Eris hubiera propuesto que fueran a matar a algunos goblins, probablemente habría levantado una ceja y habría dicho, ¿por qué nos molestaríamos en hacer eso? Sin duda, Eris ya no era un novato. Se había abierto camino a través de los peligros del continente demoníaco, y sabía que no tenía sentido aceptar este trabajo ahora. Pero incluso si no tenía sentido, matar goblins siempre había estado en la parte superior de su lista de cosas que quiero hacer una vez que me convierta en un aventurero. Quería la experiencia, al menos. Esa fue su primera razón. La segunda era un secreto. Me pregunto si podré regresar antes de que se ponga el sol. Al estudiar la misión que había visto en el tablero, Eris trató de averiguar cuánto tiempo tomaría el viaje de ida y vuelta. Iba a viajar a pie para esta. Aún era de mañana, pero lo mejor era tener un margen de error cómodo. Pero mientras lo pensaba, se dio cuenta de una nota publicada en el borde del tablero, más allá de las tareas de clasificación F. Ciudadanos desplazados de la región de Fitoa, póngase en contacto con la siguiente dirección.
Después de leer la primera línea, Eris miró hacia otro lado. También había visto esta misma nota en el gremio de aventureros del Puerto Santo. Rudeus nunca habló sobre la región de Fitoa. Eris asumió que esto era solo porque no quería ponerla ansiosa. Ella sospechaba que la única razón por la que había llamado a este día libre era para poder tomar alguna medida en ese frente. Eris trató de no pensar demasiado en problemas complicados. Se había convencido a sí misma de que no era lo suficientemente inteligente para entenderlos, y tenía a Rudeus para que pensara por ella. Una vez que llegara el momento, estaba segura de que él explicaría su plan de una manera que ella pudiera seguir. Ella nunca hubiera soñado que Rudeus ni siquiera era consciente de la existencia de estos avisos. De acuerdo entonces. Habiendo hecho lo que había venido a hacer aquí, Eris se alejó del tablero muy animada y se dirigió hacia la salida. Ahora solo era cuestión de dirigirse hacia el este y matar a algunos goblins. Dado lo entusiasta que se sentía en ese momento, probablemente acabaría con 1 o 2 nidos antes de terminar. No había nada ni nadie que pudiera detenerla. Un momento de silencio para nuestros amiguitos verdes, por favor. ¿Por qué? Parece que nos hemos adelantado un poco. Justo cuando estaba a punto de salir del edificio, Eris se detuvo en seco al oír un grito. Volviéndose hacia él, vio a un niño rodeado por un grupo de hombres de casi el doble de su tamaño. ¿Por qué no me dejas entrar a tu equipo? El chico que había gritado parecía un mago, considerando su túnica azul. Era un poco más bajo que Rudeus, su cabello castaño oscuro era largo en el frente, ocultando sus ojos de la vista. El bastón que llevaba no era tan impresionante como el Aqua Jartia de Rudeus, pero se podía decir por el tamaño de su cristal mágico que estaba hecho de materiales de calidad. Su familia probablemente era acomodada, pero no tan rica como la de Eris. Soy tan poderoso como cualquier mago de rango A. Deberías estar agradecido de que incluso esté dispuesto a trabajar con personas como tú. Su actitud arrogante no iba muy bien con los hombres que lo rodeaban. No es exactamente sorprendente. Eris le habría dado un puñetazo en la cara sin decir una palabra si le hubiera dicho algo así. ¿Qué demonios? Ya tuve suficiente de tu mierda, estúpido mocoso. ¿De verdad quieres pelear conmigo a quemarropa? Lo único que saben los tontos es cómo blandir una espada. No me volvería demasiado arrogante si fuera tú. Pequeña mierda. Uno de los aventureros agarró al niño por la camisa. Su rostro se mantuvo tranquilo, pero Eris pudo ver que sus piernas temblaban levemente. Caminando hacia el pequeño grupo, intervino. Para. Estás siendo infantil. Si Rudeus hubiera estado allí, su mandíbula probablemente habría golpeado el suelo en este punto. Este no era el tipo de línea que esperarías escuchar de Eris, de todas las personas. Honestamente, Eris encontró todo esto algo emocionante. Como aventurera de rango A, estaba por encima de cualquiera de estas personas. Ella era la veterana tranquila, interviniendo para proteger al novato de un montón de matones. Muy genial, si lo digo yo misma. Por supuesto, Ruigert con frecuencia tenía que intervenir de esta manera para evitar que golpeara a algún desgraciado idiota en la cara, pero este hecho inconveniente se le había olvidado por completo. Tisk. Sí, supongo que tienes razón. No estaba actuando demasiado maduro. Para su sorpresa, el hombre retrocedió de inmediato. Ella había estado esperando que esto se convirtiera en una pelea, así que se sintió un poco anticlimático. Vamos, chicos. Vámonos. Los hombres se marcharon, dejando atrás al niño mago. Eris esperó a que él le diera las gracias con una pequeña sonrisa en su rostro. En su imaginación, sería algo como esto. El chico, gracias por ayudarme, señorita. ¿Quién eres tú? Eris, nadie en especial. El chico, por favor. Al menos dime tu nombre. Eris, De acuerdo, entonces puedes llamarme Fin del Camino Ruigert. A Rudeus le gustaba usar esa última línea a veces. Tenía la intención de probarlo. ¿Quién pidió tu ayuda, La expresión orgullosa de Eris se congeló en su lugar cuando el chico le gritó. Podría haber manejado bien a esos matones con mi magia. No meta su fea nariz donde no pertenece.
El chico fue afortunado, en cierto sentido. Después de todo, el primer golpe lo dejó inconsciente y los hombres de antes todavía estaban cerca. Si no hubieran vuelto corriendo para apartar a Eris de él, probablemente se habría despertado sin una parte bastante delicada de su anatomía. De un humor algo pésimo, Eris se dirigió a la puerta principal de Millition. Por lo general, dejaba atrás las cosas desagradables rápidamente, pero esta vez, todavía se sentía irritada. Había una razón para esto, por supuesto. Espera. Espera, por favor. Era porque el chico del gremio, habiendo recuperado el conocimiento, había venido corriendo tras ella. Lamento lo que dije antes. Fue solo una cuestión de calor del momento. Una vez que la alcanzó, inmediatamente se disculpó e inclinó la cabeza cortésmente. Debido a esto, el estado de ánimo de Eris se mantuvo en el único rango, algo pésimo. El chico había escapado de un destino espantoso por ahora, pero por muy poco. Por supuesto, si hubiera permanecido consciente después del primer puñetazo para ser testigo de su rabia, no habría sido tan tonto como para perseguirla de esta manera. Mi nombre es Cliff. Cliff Grimoire. Soy Eris. Eris consideró brevemente usar el nombre Fin del Camino, pero decidió no hacerlo. No iba a mencionar el nombre de Ruillard a alguien con quien se había enloquecido. Eris. Ese es un nombre maravilloso. Por tu atuendo, supongo que eres una espadachina, ¿no? ¿Te gustaría formar un equipo conmigo? Cliff se había plantado justo en medio del camino para parlotear con ella. Eris estuvo tentada de golpearlo en la cara de nuevo, pero logró controlarse. No, gracias. Con desdén, volvió la cara a un lado y comenzó a caminar de nuevo. Para ser honesta, no estaba especialmente acostumbrada a lidiar con este tipo de cosas. Rudeus era básicamente la única otra persona que había vuelto por más después de su primera paliza. Oh. Está bien. En ese caso, al menos déjame apoyarte desde atrás. Todo el mundo dice que soy un sabio en ciernes, ¿sabes? Definitivamente seré útil. Si Rudeus hubiera estado allí para presenciar esta prensa desesperada en toda la corte, probablemente habría hecho un comentario del estilo de más como un sacerdote en ciernes, virgen pequeño y espeluznante, asimismo, al menos. Eris no dijo nada tan crudo. Sin embargo, se preguntó ociosamente qué tan útil podría resultar el niño si lo cortara para convertirlo en abono. Estoy seguro de que nunca antes has visto a un lanzador de hechizos tan asombroso como yo, Eris, dijo Cliff con una sonrisa confiada. Da la casualidad que soy incluso mejor que el mago promedio de rango A. Este comentario molestó un poco a Eris. En lo que a ella respectaba, el mago más asombroso del mundo era claramente Rudeus Greyrat. Incluso Ruillard reconoció sus habilidades. Si bien era un aventurero de rango A, no había nada promedio en él. Realmente te debes a ti mismo al menos ver lo que puedo hacer. Está bien, entonces, Eris se encontró pensando. Veamos si eres solo palabras. Bien, está bien. Sígueme. Por supuesto. Y así, Eris y el joven mago Cliff se dispusieron a matar algunos monstruos. En un instante, una gran ola de llamas consumió 7 goblins a la vez. ¿Qué le parece eso? Bastante asombroso, ¿verdad?, dijo Cliff, inspeccionando los cadáveres de los monstruos con una expresión de gran satisfacción en su rostro. Tu mago promedio nunca podría lograr eso. Eris también miró los restos. Todas las criaturas habían sido reducidas a cenizas, lo que significa que no quedaban orejas para recoger. ¿Crees? No puedo decir que esté impresionada. Esa era realmente su opinión honesta. De hecho, no podría haber estado mucho menos impresionada. Cliff había usado un hechizo de fuego de rango avanzado llamado Llamas del Exilio. Eris había visto a Rudeus lanzar ese también. Pero a diferencia de Cliff, él no había lanzado un encantamiento largo primero, y sus llamas también habían sido más poderosas. Por supuesto, Rudeus no habría usado un hechizo como ese en esa manada de goblins en primer lugar. Los habría matado sin dañar sus orejas. Es más,
Eris había mantenido ocupados a los monstruos hasta que Cliff terminó su encantamiento, dándole la oportunidad de demostrar lo que podía hacer, pero como no le había advertido cuando terminó, estuvo a punto de quedar atrapada en el radio de su hechizo. Rudeus nunca habría cometido un error tan peligroso. Ah, parece que no sabes mucho sobre magia, Eris. Verás, hay muchos tipos diferentes de hechizos y... Cliff procedió a darle una larga conferencia sobre los distintos rangos de hechizos, explicando que la magia que acababa de usar era un hechizo de nivel avanzado, tan complejo que incluso la mayoría de los adultos eran incapaces de lanzarlo. Eris ya sabía todo esto, por supuesto. Lo había aprendido en sus lecciones con Rudeus. Y en comparación con las divagantes explicaciones de Cliff, las clases de Rudeus habían sido 10 veces más fáciles de entender. Entonces, ¿entiendes ahora lo increíble que soy? Eris tenía muchas ganas de golpear a este pequeño idiota en la cara. Realmente estaba poniendo un freno a su tan esperado día de la matanza de goblins. Con los brazos todavía cruzados, pronunció fríamente su veredicto. Está bien, ya he visto suficiente. No vas a ser de mucha ayuda, así que puedes irte ahora. Si Rudeus hubiera estado en el lugar de Cliff en este momento, probablemente habría optado por una retirada táctica. Pero Cliff no se dio cuenta de la hostilidad en los ojos de Eris. ¿Hablas en serio? No puedo dejarte aquí sola. Estabas luchando para matar a un puñado de goblins. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Eris lo golpeó. Duro. Cliff se tambaleó hacia atrás y se llevó una mano a la cara. Había sangre brotando de su nariz. Rápidamente lanzó un hechizo de curación básico sobre sí mismo para detener el flujo. Oye, ¿para qué fue eso? Eris chasqueó la lengua con irritación. Esta vez había sido un poco fácil con él, ya que dejarlo inconsciente en medio de un campo abierto no era realmente una opción. Aparentemente, necesitaba un poco más de castigo antes de aprender la lección. Sin embargo, justo cuando apretó el puño para un ataque de seguimiento, Cliff finalmente pareció darse cuenta de la situación. Espera, no. Lo entiendo. Obviamente eres muy fuerte, Eris. Entonces, ¿qué tal si nos dirigimos al bosque por un tiempo? Realmente no puedo demostrar mi valor real como mago contra un grupo de goblins, después de todo. No había motivos siniestros detrás de esta propuesta. Cliff solo quería lucirse frente a Eris. No era que estuviera enamorado de ella, o incluso que quisiera impresionarla, simplemente estaba ansioso por deleitarse con su propio poder. Los bosques son peligrosos, dijo Eris secamente. Esto era algo que Rudeus siempre decía, y Ruillard estaba de acuerdo con él. Ella confiaba completamente en su juicio. ¿Seguramente no estás asustada, Eris? Por supuesto no. Pero, por supuesto, Eris era una chica sencilla. Cuando desafiaba su orgullo, ella mordía el anzuelo cada vez. Ningún miembro de la familia Boreas que se respete a sí mismo dejaría que un aventurero novato les hablara, después de todo. El bosque, ¿verdad? Bien. Vamos. Y así, los dos tomaron un desvío hacia un bosque oscuro y lúgubre cercano. Supongo que incluso los bosques no son tan malos en Milis, ¿eh? Eris derribó a una criatura parecida a un mono llamada Utan mientras hablaba. Este era un monstruo de rango D, considerablemente más peligroso que un goblin, pero no representaba una amenaza real para ella. Supongo que no. Estas cosas no son rival para mí. Cliff, por su parte, estaba matando a Utans con hechizos de viento de nivel intermedio mientras se adentraba cada vez más en el bosque. Oh. De repente, Eris se detuvo en seco. ¿Qué te pasa, Eris? Dijo Cliff, volviéndose y acercándose a ella con una gran sonrisa en su rostro. Con una mueca, Eris se cruzó de brazos, separó los pies a la altura de los hombros y levantó la barbilla en el aire. Dime algo. ¿Estabas siguiendo nuestra ruta para salir de aquí? No, en realidad no. Cliff ni siquiera había pensado en prestarle atención a eso. Todo este viaje había sido impulsivo y espontáneo, por lo que no había planeado ni preparado de antemano. Ya veo. Eso significa que estamos perdidos, entonces, dijo Eris rotundamente. Cliff guardó silencio. Después de un momento, su rostro se puso muy pálido.
¿Qué debemos hacer? Dado que Eris parecía imperturbable, Cliff asumió que debía tener algún tipo de plan. Sin embargo, ese no fue el caso. Esto no fue nada bueno. ¿Qué dirían Rudeus y Ruigerd si se enteraran de que se había perdido en el bosque? ¿Cómo podía explicar cómo había terminado allí, cuando se suponía que debía estar cazando goblins? Por supuesto, Eris no dejó que su ansiedad se mostrara. Como mujer de la familia Greyrat, se esperaba que mantuviera la calma y la compostura en todo momento. Cliff, dispárate hacia el cielo y mira en qué dirección está la ciudad. ¿Estás bromeando? Eso es absurdo. Rudeus puede hacerlo bien. ¿Rudeus? ¿Quién diablos es Rudeus? Él es mi tutor. ¿Qué? Eris dejó escapar un pequeño suspiro. No tenía sentido entrar en una discusión en este momento. ¿Qué debería estar haciendo en una situación como esta? ¿No le había enseñado Ghislaine qué hacer si se perdía? Sí. Se suponía que debías juntar muchas ramas y encender un fuego, ¿verdad? El humo sería visible desde una gran distancia. Pero, ¿quién vería la señal? Ruigerd y Rudeus tenían otros asuntos de los que ocuparse hoy. No la estaban buscando. Eris se cruzó de brazos y comenzó a fruncir el ceño. Cerró los ojos y trató de pensar con cuidado. Ghislaine siempre dijo que era fundamental mantener la calma, especialmente cuando te sentías ansioso, por lo que Eris nunca se permitió entrar en pánico. ¿Qué hacemos, Eris? Probablemente hay algunos otros aventureros en este bosque, ¿verdad? O por supuesto. Solo podemos pedir ayuda, intentemos encontrar alguna. Cliff comenzó a salir corriendo de inmediato, pero Eris no se movió. Ruigerd le había dicho que era mejor no moverse en este tipo de situación. Él le había enseñado a quedarse quieta y conscientemente agudizar sus sentidos. Eris no tenía ese conveniente tercer ojo suyo, pero tenía sus oídos y su nariz. Y podía sentir el flujo de energía mágica en el área. Todavía no tenía experiencia en muchos aspectos, pero entrenaba todos los días. Eris. Cállate. Con los ojos aún cerrados, Eris respiró hondo y vació su mente. Escuchó el bosque. Podía escuchar el crujir de las ramas, los monstruos en movimiento, el zumbido de los insectos voladores, y en algún lugar a lo lejos, los débiles sonidos del combate. Está bien. Sígueme. Sin dudarlo un momento, Eris comenzó a caminar una vez más. ¿Qué pasa? Dijo Cliff, corriendo tras ella. ¿Notaste algo? Hay otras personas aquí, de acuerdo. Están por este camino. ¿Cómo puedes saber eso? Agudicé mis sentidos por un tiempo. ¿Tu profesor también te enseñó a hacer eso? Eris tuvo que pensar en eso por un segundo. ¿Era Ruigerd su maestro? Probablemente. Le había enseñado muchas cosas, si no tantas como Ghislaine. Probablemente incluso podría llamarlo su maestro actual. Sí, así es. Este Rudeus realmente debe ser algo. Sí, Rudeus es increíble. Un poco confundida sobre por qué el tema había cambiado tan repentinamente, Eris siguió adelante. Justo cuando los dos llegaron al borde del bosque, vieron un carruaje tirado de costado en medio de los surcos que habían hecho sus ruedas. Agáchate. Ac. Eris agarró a Cliff por la cabeza y lo empujó al suelo, luego se dejó caer a su lado para observar la situación. 6 personas todavía estaban de pie en este punto. Uno era un caballero con casco y armadura completa, de pie con la espalda contra un árbol y la espada desenvainada. Los otros 5 eran hombres vestidos todos de negro, colocados en un semicírculo alrededor de este guerrero solitario. 3 cadáveres yacían en la hierba cercana. Todos llevaban la misma armadura que la caballero rodeada. Lenta pero constantemente, los hombres de negro se acercaban a su presa. Esta batalla ya estaba perdida. Pero por alguna razón, la caballero no hizo ningún movimiento para huir. Mirando más de cerca, Eris se dio cuenta de que había una niña encogida en la base del árbol detrás de la guerrera con armadura, una niña cuyo rostro estaba lleno de terror y brillando en lágrimas. Esa armadura, eso es un caballero del templo, Eris. Susurró Cliff. El corazón de Eris latía con fuerza ahora.
Ella sabía sobre los caballeros templarios. Eran una de las 3 órdenes militares sagradas de Milis. A los caballeros de la Catedral de Élite se les encomendaron asuntos de defensa nacional. Los caballeros misioneros fueron enviados al extranjero como mercenarios, para que pudieran difundir las enseñanzas de la Iglesia Milis y demostrar su poder. Y a los temidos caballeros templarios, con sus infames inquisidores, se les asignó la tarea de acabar con la herejía. Los caballeros de la catedral vestían de blanco, los caballeros misioneros de plata y los caballeros templarios de cerúleo. Incluso a la distancia, la armadura del caballero acorralado era claramente azul. No cabía ninguna duda. Era un grupo de caballeros templarios el que había sido emboscado aquí. Tontos. ¿No sabes quién es esta dama? Fue solo cuando el caballero acorralado gritó estas palabras que Cliff y Eris se dieron cuenta de que era una mujer. Los hombres vestidos de negro se miraron y soltaron una carcajada. Por supuesto lo sabemos. ¿Entonces por qué buscarías hacerle daño? ¿No debería ser obvio? ¿Entonces son lacayos del Papa? Malditos brutos. Eris no pudo entender mucho esta conversación. Pero una cosa estaba muy clara para ella: esos hombres amenazadores vestidos de negro iban a matar a esa niña aterrorizada. Cogió la espada que llevaba en la cadera. ¿Qué crees que estás haciendo? Cliff siseó. No podemos mezclarnos en esto. Esa chica es el niño bendito que supuestamente es un futuro papa potencial, ¿de acuerdo? Eso significa que esos hombres de negro son los asesinos personales del papa actual. Están bien entrenados y son despiadados. Incluso yo no tendría ninguna posibilidad contra ellos. Eris ni siquiera se detuvo a preguntarse por qué Cliff sabía tanto sobre todo esto. Solo había una cosa en su mente en este momento: a menos que ella interviniera, esa chica iba a morir ante sus ojos. Eris era miembro de Fin del Camino por derecho propio. Si se sentaba y miraba cómo asesinaban a un niño, nunca podría volver a mirar a Ruillard a los ojos. Y más de una vez, había visto a Rudeus ponerse en peligro por razones muy similares. Vamos. Quedémonos callados y esperemos que no nos noten. Lo siento, pero eso es inútil. Ellos ya saben que estamos aquí. Uno de los hombres vestidos de negro había notado su presencia en el momento en que empujó a Cliff al suelo. Eris no había pasado por alto su leve reacción. No sabía exactamente qué harían una vez cumplida su misión, pero en realidad no importaba. Tenía la intención de tomar la iniciativa aquí y ahora. Escóndete aquí, Cliff. Eris. No. Sacando su espada, Eris saltó hacia los asesinos. Los hombres vestidos de negro se dispersaron de inmediato, pero demasiado lento. Eris se movió mucho más rápido de lo que habían anticipado. Su ataque principal fue la técnica del estilo del dios de la espada de nivel avanzado, espada silenciosa, un movimiento de menor complejidad que la espada de la luz, pero mortal por derecho propio. Su espada azotó el aire sin el menor sonido. En el curso de su entrenamiento con Ghislaine y Ruillard, sus habilidades con la espada se habían pulido en un grado notable. Su espada tomó a uno de los hombres por el hombro, lo cortó en diagonal a través de su caja torácica y lo cortó en dos. Aunque era la primera vez que Eris mataba a alguien, no titubeó ni un instante. Su enfoque ya se había desplazado a su próximo objetivo. Los hombres vestidos de negro se movían rápidamente para rodearla, pero Eris era un paso más rápido que cualquiera de ellos. Ruillard le había dado una lección sobre la forma correcta de moverse cuando estaba rodeada de múltiples enemigos. Muchos monstruos cazados en manadas, su objetivo era eliminarlos rápidamente antes de que pudieran rodearla. ¡Ah! En un abrir y cerrar de ojos, Eris derribó a otro de los asesinos. Los 3 hombres restantes estaban visiblemente nerviosos. Los movimientos de esta chica eran erráticos y sus ataques provenían de ángulos inesperados sin previo aviso. Era casi imposible esquivarlos mientras intentaba hacer cualquier otra cosa. Aún así, se trataba de asesinos profesionales. En el momento en que Eris tardó en matar a su camarada, la habían rodeado con éxito. 2 de los asesinos saltaron hacia Eris casi al mismo tiempo, haciendo tambalear deliberadamente sus ataques. Eran rápidos, pero no tan rápidos como Ruillard. Tampoco estaban tan perfectamente coordinados como los coyotes Pax del continente demoníaco.
Estos hombres no eran lo suficientemente buenos. Hay veneno en sus dagas. Cuídate. Gritando palabras de advertencia, el caballero que había estado defendiendo a la niña corrió hacia adelante para golpear a uno de los asesinos por detrás. Eris anticipó con precisión cómo reaccionarían los hombres vestidos de negro a esto, y encontró su oportunidad para liberarse de su cerco. En el mismo instante en que se dio cuenta de que iba a ganar esta pelea, su espada atravesó a un tercer asesino. Maldita sea. Retirada. Los dos hombres restantes se giraron bruscamente y comenzaron a correr. Pero Eris nunca fue de las que dejaban un trabajo a medio terminar. En un abrir y cerrar de ojos, alcanzó a uno y lo golpeó salvajemente por detrás, destripándolo. Sus entrañas se derramaron por el suelo mientras caía. El último asesino no miró hacia atrás. Para cuando Eris se volvió hacia él, ya se había desvanecido en la distancia. Con un pequeño bufido de desdén, agitó vigorosamente su espada para arrojar la sangre y tripas de su hoja. Según todas las apariencias, estaba tan tranquila como siempre. Pero su corazón todavía latía rápidamente en su pecho. Ella acababa de experimentar su primera batalla a vida o muerte contra otros seres humanos. Por primera vez, había matado a alguien. Además, sus oponentes habían blandido dagas envenenadas, incluso un solo rasguño podría haber resultado fatal. Y Rudeus y Ruiger tampoco habían estado cerca para vigilarla. Había saltado a la refriega sin pensarlo demasiado, pero si no fuera por esa mujer caballero, podría haber muerto. Naturalmente, Eris se guardó estos pensamientos para sí misma. Envainando su espada, se volvió hacia la caballero del templo con armadura. Perdón. Uno de ellos escapó. Estas palabras dejaron a la caballero algo estupefacta. La chica que estaba frente a ella ni siquiera era una adulta, pero se había abierto camino a través de un grupo mortal de asesinos. Y ella parecía totalmente imperturbable, para empezar. Sin siquiera quitarse el casco, la mujer presionó su puño contra su estómago y se inclinó al estilo de los caballeros santos de Milis. Mi más sincero agradecimiento por su ayuda. Eris se encontró recordando cómo Ruiger respondió palabras como estas y decidió seguir su ejemplo. Sin hacer ninguna reverencia, dijo, me alegro de que la niña esté ileso, y nada más. Soy Terese Latría de los Caballeros Templarios. Supongo que es una aventurera, señorita. ¿Puedo preguntarte tu nombre? Soy Eris comenzó a dar su nombre real, pero luego se detuvo en seco. Eso no estuvo bien. ¿Qué hacía Rudeus siempre en estas situaciones? Soy Fin del Camino Ruiger. Lo crea o no, en realidad soy un súper. Debajo de su casco, el rostro de Terese se tensó. Aunque Eris no estaba al tanto de esto, los caballeros templarios en su conjunto abogaron por la expulsión de todos los demonios del continente Milis. Por supuesto, Eris carecía de todas las características distintivas de un verdadero súper. Terese solo tardó un momento en relajarse una vez más. Esta chica le había dado un nombre claramente falso y asumió la identidad de un demonio que los caballeros templarios verían con hostilidad. Este parecía ser un mensaje de que ella no tenía interés en involucrarse más con ellos o con este asunto. En otras palabras, no esperaba recompensa, a pesar de haber salvado la vida de un personaje importante. Teresa encontró esto gratamente sorprendente. Ya veo. Muy bien entonces. Por un momento, se detuvo para estudiar a Eris mientras la chica la miraba con los brazos cruzados. Una vez que se había memorizado la cara, silbó con fuerza. Al poco tiempo, un caballo salió corriendo del bosque. Este era el animal que había estado tirando de su carruaje anteriormente. Huyó cuando el carruaje se volcó, pero ahora regresó a la llamada de Terese, tal como estaba entrenado para hacerlo. Después de levantar a su joven carga sobre su espalda, Terese saltó detrás de ella. Si alguna vez necesita ayuda, pregunte por Terese de los Caballeros Templarios. Con esas últimas palabras, la dama caballero partió al galope. Eris la vio irse sin decir una palabra. De vuelta en las sombras, cierto joven, aún incapaz incluso de pararse, también estaba mirando. Y a sus ojos, el caballero que huía y la intrépida espadachina pelirroja que la despidió parecían nada menos que personajes de un cuento de hadas. Hace algún tiempo,
un prelado de la iglesia Millis se enamoró de una mujer de raza mediano. La mujer le dio un hijo y, con el tiempo, ese niño creció y tomó una esposa. Cliff fue el primer y único hijo de esta pareja. En el momento del nacimiento de Cliff, varias facciones dentro de la iglesia estaban involucradas en una feroz lucha por el poder. La violencia les costó la vida a sus padres. Para mantener a Cliff a una distancia segura del conflicto, su abuelo, el prelado, lo dejó temporalmente en el orfanato de Millison. Procedió a triunfar sobre sus enemigos, tomar el papado como propio y traer a Cliff de regreso a su casa. En otras palabras, Cliff Grimoire era el verdadero nieto del actual papa de Millis, aunque pocos, incluso dentro de la iglesia, eran conscientes de ese hecho. Debido a esto, Cliff sabía perfectamente bien por qué ese carruaje había sido atacado. Ese niño bendito, del que se dice que posee poderes milagrosos, era la herramienta más poderosa en el arsenal de cierto arzobispo. Y la facción de ese arzobispo estaba actualmente en conflicto activo con el abuelo de Cliff. Cliff había conocido a la chica antes, de hecho. No tenía idea de lo que había estado haciendo en ese bosque, pero estaba familiarizado con los asesinos vestidos de negro que la habían atacado. Esos hombres estaban entre sus instructores. Sabía desde hacía algún tiempo que realizaban este tipo de trabajos para su abuelo. También sabía lo poderosos que eran. Había peleado contra ellos muchas veces, pero ni una sola vez estuvo cerca de ganar. Y, sin embargo, no habían tenido ninguna oportunidad contra Eris. En realidad, la pelea había sido una decisión muy cerrada. Pero de la forma en que Cliff lo veía, esta chica había dominado por completo a un grupo de hombres a los que nunca podría haber superado en 1.000.000 de años. Mientras caminaban de regreso a la ciudad, se encontró mirando su rostro cansado con profunda y genuina admiración. Esta chica iba a ser alguien en poco tiempo. Con ese pensamiento firmemente cimentado en su mente, Cliff soltó una oferta impulsiva. «Eris, ¿te casarías conmigo?» «¿Qué?» «De ninguna manera». Ella lo derribó instantáneamente. Con una mueca horrible en su rostro, nada menos. A Cliff le parecía extraño que cualquier chica rechazara una propuesta de alguien tan profundamente talentoso como él, por lo que comenzó a buscar una explicación. Recordó todas sus conversaciones. Después de un momento, recordó que ella había mencionado a cierto maestro varias veces. ¿Cómo fue llamado de nuevo? R.U. Rudeus. Eris se volvió al oír ese nombre. Ese es el nombre de tu maestro, ¿verdad? ¿Cómo es él? En cuestión de minutos, Cliff llegaría a maldecirse por haber hecho esta pregunta. Había tenido la impresión de que Eris no era muy habladora, pero claramente ese no era el caso. Una vez que la hiciste comenzar con esta persona Rudeus, ella balbucearía orgullosamente indefinidamente. Siguió yendo desde las llanuras fuera de Millison hasta el gremio de aventureros. Todo lo que dijo fue un cumplido efusivo, y la expresión de su rostro dejó muy clara la intensidad de sus sentimientos. Fue más que suficiente para poner a Cliff profundamente celoso. «Voy a regresar a casa ahora», interrumpió finalmente, consciente de que su expresión probablemente era bastante hosca en ese momento. Eris parecía dispuesta a seguir hablando durante 1 hora o 2, pero ahora solo agitó la mano en un gesto vago y desinteresado. «Ah, ok. Adiós». Era difícil de creer que fuera la misma chica que había estado hablando tan apasionadamente sobre su tutor solo unos segundos antes. Cliff la observó en silencio alejarse hasta que desapareció de la vista. ¿Quién era este Rudeus que había encantado tan totalmente a esa chica poderosa, hermosa e impecable? Con visiones de un misterioso rival flotando en su mente, el joven mago regresó a la sede de la iglesia Millis, donde recibió una dura conversación de las personas que lo habían estado buscando. Por cierto, la lucha por el poder dentro de la iglesia se intensificó rápidamente después del incidente con el niño bendito. El Papa pronto decidió que era demasiado peligroso para su nieto permanecer en Millison, por lo que Cliff fue enviado a vivir a una tierra extranjera. Pero, por supuesto, nada de esto tenía nada que ver con Eris. En cuanto a la propia Eris, básicamente se olvidó de todo el encuentro en el momento en que regresó a la posada y vio a Rudeus sentado miserablemente en su cama. Pero eso también sería una historia completamente separada. Fin del intermedio.